Tardes. Yo les vengo a hablar acerca de las etapas de combustión nuclear que se dan en las estrellas. Creo que no encendí la cámara, pero Si le funciona, por favor. permítame. Vamos a ver si funciona. Creo que sí. Sí, funciona, gracias. Bueno, como les decía, les voy a hablar acerca de la astrofísica nuclear y específicamente las etapas de combustión nuclear que hay en las estrellas. Bueno, permito. Ajá. Entonces, un resumen de lo que se va a ver es la astrofísica nuclear, de qué trata, de qué están hechas las estrellas clásicas, que se le llaman así porque se hace un tratamiento newtoniano en este caso, y finalmente las etapas de combustión nuclear en las estrellas. Y bueno, estas etapas se dividen en cuatro, que son la quema de helio y la quema de hidrógeno y otras etapas avanzadas de combustión nuclear y el colapso del núcleo. Entonces, la astrofísica nuclear, ¿de qué trata? Bueno, la astrofísica nuclear básicamente trata de comprender los procesos nucleares que existen en el universo. También comprender los procesos que generan energía en las estrellas. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, el Sol que brilla, pero ¿por qué? Solo miramos la fotosfera de la estrella, pero esa luminosidad se genera en el núcleo de la estrella, en donde ocurren los procesos nucleares. Y también la astrofísica nuclear trata de estudiar los procesos que contribuyen a la nucleosíntesis de los elementos. Entonces, por ejemplo, ¿de qué están hechas las estrellas? Prácticamente están hechas por gas ionizado o plasma, se le dicen, también por conjuntos de núcleos y electrones unidos gravitacionalmente, por fotones, y en su mayoría están hechas de hidrógeno y helio en el núcleo. Entonces, estrellas clásicas. Entonces, es interesante antes de abordar el tema de las etapas de combustión, comprender los perfiles estelares o las características de la estrella, por así decirlo. Por ejemplo, la densidad, la presión y la temperatura. Entonces, se ve que solo tienen una dependencia radial, y esto es porque las estrellas eh, tienen una lenta evolución, entonces no se considera eh, la dependencia del tiempo por este caso. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta imagen las diferentes, eh, por decirlo así, partes de la estrella. Aquí está la fotosfera, el núcleo, y en esa estrella es tipo Sol, entonces tiene manchas solares, una corona solar y las protuberancias solares. Bueno, esa estrella tiene un campo gravitacional que provoca que la estrella se colapse sobre sí misma, pero las reacciones nucleares que se producen aquí en el centro de la estrella o en el núcleo generan una presión de radiación que contrarresta esta fuerza gravitacional y hace que la estrella esté en equilibrio. Entonces, esa situación se le llama equilibrio hidrostático, como vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un diagrama de campo de la estrella. Aquí está el núcleo y la fotosfera. Entonces vemos que aquí está la presión de radiación, ¿sí? La fuerza de presión que viene del núcleo hacia afuera, y el campo de gravedad que hace que la estrella se colapse sobre sí misma. Entonces, a ver. Ajá, bueno, si no, bueno, uno casi no, bueno, uno no ve esta situación de equilibrio hidrostático en las clases de física, pero básicamente el equilibrio hidrostático se da en un fluido en donde las fuerzas de presión, el gradiente de presión y la gravedad están en equilibrio. Y también no hay aceleración neta. Entonces, una estrella se modela como estática
ya que las reacciones nucleares no dependen de si la estrella se mueve o no. Entonces, bueno, es una buena aproximación. Entonces, también la estrella está en equilibrio hidrostático, ya que la fuerza de gravedad y la fuerza de presión que resulta del colapso gravitacional está en equilibrio. Entonces, se puede hablar de una situación en equilibrio hidrostático en una estrella. Entonces, buscando la relación de los perfiles estelares de densidad, presión y temperatura, hacemos otra aproximación más, por decirlo así, suponiendo una simetría cilíndrica. Entonces se hace un diagrama para ver las fuerzas que intervienen, y luego se plantea la segunda ley de Newton, y luego, como siempre, se hace la suma de las fuerzas y se toma en cuenta un diferencial de masa y la aceleración. Bueno, la fuerza de presión que está en nuestro modelo cilíndrico de los lados, como podemos ver aquí, es cero, y solo contribuye la fuerza de presión de este modelo de arriba y abajo. Bueno, entonces simplemente queda aquí así. Entonces se toma en cuenta que la fuerza de presión de arriba es esta expresión de acá, que es el negativo de la presión de abajo por un diferencial de fuerza de presión. Entonces, sustituyendo, nos da esta expresión. Luego se toma en cuenta que la fuerza de gravedad es esta, y siempre la masa dependiendo del radio. Y también el diferencial de presión, que viene de presión de fuerza sobre área. Entonces aquí se toma el diferencial. También el diferencial de masa, que es la densidad dependiente del radio por el área del objeto, por un diferencial de radio. Luego, sustituyendo, nos da esta expresión. Luego, tomando en cuenta el diferencial de masa, sustituimos y nos da esta expresión. Y luego, finalmente nos queda esto. Entonces, como se toma como modelo una estrella estática, la aceleración es cero. Entonces, se obtiene la ecuación para el equilibrio hidrostático, que es esto. Entonces, con esto podemos observar que la presión es menor mediante, bueno, es menor en la fotosfera, por así decirlo, que en el núcleo. En el núcleo la presión es muy alta, es más grande, por así decirlo. Bueno, entonces, básicamente estos perfiles estelares se pueden explicar por las ecuaciones de la estructura estelar. En este caso, está el equilibrio hidrostático, que lo acabamos de deducir, y el diferencial, la continuidad de masa, se puede obtener directamente de esta expresión. Y también se toma en cuenta que la estrella como esférica, entonces el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Bueno, entonces obtenemos esto. Luego la generación de energía. Y bueno, esta epsilon es la tasa de liberación de energía por unidad de volumen. Entonces vemos la dependencia que tiene de la temperatura y la densidad. Bueno, y esas ecuaciones diferenciales solo se pueden resolver numéricamente, y la tasa de liberación de energía va a depender de las diferentes etapas de combustión que sufre la estrella, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, las etapas de combustión nuclear en las estrellas. En primer lugar, vamos a ver la quema de hidrógeno, esta combustión se da en todas las estrellas. Entonces, la generación de energía, como vimos anteriormente en las ecuaciones de la estructura estelar, ¿de dónde saca esa energía la estrella? Pues, bueno, es producida por los diferentes procesos nucleares que se dan en la estrella. Esos procesos nucleares son las diferentes etapas de combustión, como ya dije, que se originan en el núcleo. Una de estas etapas es la quema de hidrógeno, que representa la fusión del hidrógeno en helio, y ocurre de 4 formas: la cadena o secuencia protón-protón 1, la cadena protón-protón 2, y la cadena protón-protón 3, y el ciclo CNO, o carbono, nitrógeno y oxígeno. Y
dependiendo de la estrella, puede ocurrir de dos maneras distintas. Y esta segunda tiene menor probabilidad de ocurrir que esta. Va a depender más que todo por las características de la estrella, su masa y todo eso. Entonces, antes de todo, porque aquí se da bastante la desintegración alfa, tanto como beta, y también la fusión nuclear. Bueno, entonces la desintegración alfa es una variación de la desintegración radiativa, en la cual un núcleo atómico emite una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de hidrógeno 4. Entonces, al decaer, se convierte en un núcleo de 4 unidades menos del número másico y 2 unidades menos del número atómico. Entonces, se puede representar esta secuencia de la siguiente manera. A este núcleo de hidrógeno se le llama partículas alfa. Entonces, también está la desintegración beta, como ya vimos en clase, que es un proceso mediante el cual un nucleido inestable emite una partícula beta, que puede ser un electrón o un positrón, para compensar la relación de neutrones y protones en el núcleo atómico. Entonces, la secuencia beta menos se puede representar de esta manera. Y la secuencia beta más se puede representar de esta manera. Entonces, teniendo en cuenta esto, comenzamos a describir, bueno, se comienza a describir cómo ocurre la cadena protón-protón 1, que surge básicamente de la fusión de dos protones o dos núcleos de hidrógeno 1 para formar deuterio, y en el proceso libera un positrón más un neutrino electrónico. Y, y este proceso ocupa una energía de 1.442 megaelectronvolts. Ajá. Bueno, luego, al existir el deuterio, o el hidrógeno 2, y al fusionarse con un protón, se da el helio 3. Se empieza a dar el helio 3 más radiación gamma. Ese proceso tiene una energía de 5.493 megaelectronvolts. Luego, al existir el helio 3, partículas del helio 3, se origina finalmente una partícula alfa o núcleo de hidrógeno 4, y en el proceso desprende dos protones, por así decirlo. Y esa energía, la energía de esta reacción es 12.859 megaelectronvoltios. Bueno, luego surge la cadena protón-protón 2, que surge básicamente de la fusión de la fusión de un helio 3 en una partícula alfa. Se origina el berilio 7, y en el proceso también libera radiación gamma o fotones, por así decirlo. Un fotón. Luego el berilio 7, al fusionarse con un electrón, genera el litio 7 más un neutrino, o sea, en el proceso libera un neutrino. Luego el litio 7 al fusionarse con un protón, o al colisionar, libera dos núcleos de partículas alfa, o sea, dos partículas alfa o dos núcleos de helio 4. Bueno, luego la cadena protón-protón 3. Un helio 3 más una partícula alfa genera berilio 7 más radiación gamma. Luego el berilio 7, al fusionarse con un protón o un hidrógeno 1, forma boro 8 más radiación gamma. Luego el boro 8 sufre una desintegración beta, como podemos ver, y decae al berilio 8, y en el proceso libera un positrón y un neutrino electrónico. Luego el berilio 8 decae, por así decirlo, tiene un decaimiento alfa, liberando dos núcleos de hidrógeno 4. De helio 4, perdón. Sí, helio 4. Bueno, el helio 3 puede pasar directamente el helio 4 a través de la siguiente reacción, que se puede presentar en la estrella. A través del litio 3 más un hidrógeno, más un protón,
se genera el helio 4 más liberando neutrinos y positrones. Entonces, teóricamente y experimentalmente se ha obtenido que la reacción de fusión de los cuatrihidrógenos es esta. O sea, viéndolo de una manera simplificada, ocurre esta reacción de fusión. Al fusionarse 4 hidrógenos, se crea el helio, liberando positrones, neutrinos y radiación gamma. Bueno, luego ocurre el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno. Estos, bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, este ciclo comienza con el carbono 12. Sí, el carbono 12 más un protón genera nitrógeno 13 más radiación gamma. Luego el nitrógeno 13, como es inestable, decae al carbono 13, liberando en el proceso positrones y neutrinos. Luego, el carbono 13, fusionándose con un protón, genera nitrógeno 14 más radiación gamma. Y luego, el nitrógeno 14, fusionándose con un protón, genera un oxígeno 15 más radiación gamma. Luego, el oxígeno 15, como es inestable, decae, tiene una desintegración beta al neón, al nitrógeno 15, y en el proceso libera positrones y neutrinos. Luego, el nitrógeno 15, al fusionarse con un protón, genera carbono 12 más una partícula alfa. Bueno, luego, como les había dicho antes, que en otras estrellas se puede presentar este tipo de ciclo con una probabilidad del 0.04%. Entonces, el nitrógeno 15 más un protón genera oxígeno 16 más radiación gamma. Luego el oxígeno 16 más un protón generan flúor 17 más radiación gamma. Luego el flúor 17 se desintegra por inestabilidad en oxígeno 17 más un positrón y un neutrino, liberando un positrón y un neutrino. Luego el oxígeno 17, al fusionarse con un protón, genera nitrógeno 14, entonces libera una partícula de helio 4. Creo que aquí... Así está. Ajá. Luego el nitrógeno 14 más un protón genera oxígeno 15 más radiación gamma. Luego el oxígeno 15 por inestabilidad decae al nitrógeno 15, liberando positrones y neutrinos. Bueno, la siguiente etapa de combustión es la de la quema del helio. Hay una consulta hasta el momento. Consultas. Para que quede un poco claro, ¿verdad? Todas estas reacciones que ha mostrado Alan conllevan a decaimientos o transiciones internas, ¿verdad? Por ejemplo, Alan, la ecuación 4. A ver, por favor, si me ayuda. Sí. Esta. Ajá, sí, esa. No parece ser que haya cumplimiento de número bariónico, ¿verdad? Si se dan cuenta. Algo así como protón más protón, pues deberían de ser 2. Esto, Alan, que no lo mencionó, ¿por qué se da así? Permítame. La cadena protón-protón 1. Sí, la ecuación 4. La ecuación 4, al fusionarse dos protones. Bueno, ese tengo entendido, son lo que leí en el libro, en ese capítulo, es un proceso de fusión nuclear, pero no sé otra. Pero más o menos, ¿qué intuye usted que hay? Porque un hidrógeno pues tiene un protón y Ajá, después es un aparece un isótopo. deuterio Ajá, con un protón nada más. con un protón. Entonces,
Pues la Me imagino. conservación del número bariónico sí existe, ¿verdad? La de tener, pues, dos nucleones antes de la reacción y dos nucleones después de la reacción. Lo que no se cumple es esa cuestión de que si tenemos, pues, dos protones antes, no tenemos dos protones después. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que sucedería es básicamente una transición interna, en donde un helio 2, que es lo que debería de haber, ¿verdad? Un helio 2 es inestable. ¿Sí? Es inestable y la transición interna de este protón es un decaimiento, pues, beta más, o una transición de protón a neutrón, ¿verdad? Para que funcione, porque si no, no funciona. Y pues más o menos andan las mismas energías, ¿verdad? De lo que ocupaba, de lo que mirábamos en clase. En clase mirábamos que para que esto fuera posible necesitaba 1.38 MeV, ¿verdad? Y por ahí anda cerca. Es una transición interna, ¿verdad? Pero está bien, está correcto. Si no hay más consultas, entonces seguimos. Bueno, la quema del helio comienza que a medida que pasa el tiempo, al crearse el helio en el núcleo, las reacciones de neutrones son lentas, ya que la abundancia de neutrones es baja. Entonces la energía adicional viene de las reacciones que se producen con los núcleos de helio, o sea, al fusionarse el helio. Aquí la estrella empieza a fusionar helio en elementos más pesados, helio 4. Entonces, bueno, inician con la fusión de dos núcleos de helio, formando berilio 8 más radiación gamma. Entonces, por inestabilidad alfa, el berilio 8 se desintegra en dos partículas alfa. Entonces, con algunos berilios 8 se forma el carbono 12 a través de un estado excitado. Entonces, a este proceso se le llama proceso o secuencia triple alfa. Y ocurre que al fusionarse tres partículas de helio, se forma el carbono 12 y en el proceso libera dos fotones, o sea que está excitado. Entonces, una vez que se forma el carbono 12, es más probable que ocurran más reacciones con partículas. Entonces, empieza a ocurrir algo que se llama la captura alfa, en donde el carbono 12 empieza a capturar núcleos de helio 4. Entonces, cuando el carbono 12 se fusiona con una partícula alfa, genera oxígeno 16 más radiación gamma. Luego, el oxígeno 16 más una partícula alfa genera neón 20 más radiación gamma. Luego, el neón 20 más una partícula alfa genera magnesio 24 más radiación gamma. Bueno, y así termina la quema del helio. Entonces no en todas las estrellas, bueno, en algunas estrellas menores que el Sol, esa estrella simplemente llega hasta esta etapa de combustión del helio, porque ya no puede, o sea, se agota el hidrógeno y ya no puede contener el colapso gravitacional, entonces ahí empieza a morir la estrella. Entonces en otras estrellas que son masivas, mayor que el Sol, por ejemplo, 8 masas solares en adelante, por ahí leí en el libro. Después de la quema del helio, la presión y la temperatura del centro de la estrella son lo suficientemente grandes como para iniciar la combustión de elementos más pesados. Entonces, en esta etapa se dan dos reacciones. Bueno, las principales reacciones que se dan son la combustión del carbono y la combustión del oxígeno. Entonces, la combustión del carbono empieza con la unión de dos núcleos de carbono 12 y crean neón 20 más una partícula alfa, o sea, un núcleo de helio 4. Luego, también se puede dar que
al fusionarse dos núcleos de carbono 12, se forma un sodio 23 y un protón. Bueno, surge un protón. Luego dos núcleos de carbono 12. También se puede dar que se dé el magnesio 23 más un neutrón. Luego, en la combustión del oxígeno, dos núcleos de oxígeno al fusionarse forman silicio 28 y en el proceso liberan una partícula alfa. Luego, al fusionarse dos oxígenos 16, se produce fósforo 31 más un protón y en el proceso libera un protón. Y luego dos oxígenos 16 al fusionarse generan azufre 31 más un neutrón. En el proceso liberan un neutrón. Entonces la estrella, al ocurrir estos procesos, se crean capas de los elementos que se crean, por ejemplo, en el núcleo. En este caso, se han creado hasta acá. Y para estrellas más masivas, se empiezan a generar elementos, y los últimos elementos que generan son el hierro y el níquel, como podemos ver en las etapas en el colapso del núcleo para algunas estrellas, para las estrellas más masivas. Empieza a colapsar el núcleo de la siguiente manera. Entonces, la última combustión nuclear que se da en una estrella es la combustión del silicio, que procede a través de la fotodesintegración y la captura alfa, o la captura de núcleos de helio 4. Entonces, la quema del silicio desencadena una red de reacciones nucleares por fusión hasta llegar a fusionar hierro. Entonces, eso procede de la siguiente manera. Como vemos aquí, empieza a capturar núcleos de helio 4 y, bueno, al fusionarse con el silicio 28 genera azufre 32 y en el proceso libera radiación gamma. Luego el azufre 32, al capturar un núcleo de helio 4, una partícula alfa, genera argón 36 más radiación gamma, y así sucesivamente hasta llegar a fusionar hierro y níquel. Como podemos ver, creo que ya, la tabla periódica, vamos a ver. Esto va aumentando de 2 en 2, por así decirlo. Como vemos aquí, esto va aumentando de 2 en 2, por así decirlo. Estamos en el silicio, un silicio más el helio, se va al azufre, y así sucesivamente. Luego el azufre, al fusionar azufre con un núcleo con una partícula alfa, se genera argón, y así sucesivamente de 2 en 2. Luego sería el calcio, luego el titanio, luego el cromo, hasta llegar al hierro y el níquel. Y estos son los últimos elementos que la estrella puede fusionar. Bueno, entonces, bueno, llega un punto en que el núcleo alcanza una temperatura de 2.7 por 10 a la 9 Kelvin y una densidad de 3 por 10 a la 7 gramos por centímetro cúbico. Entonces el núcleo empieza a fusionar silicio y se generan estas siguientes reacciones. Dos núcleos de silicio generan níquel 56 y en el proceso liberan radiación gamma. Luego, bueno, aquí es níquel, se me fue. El níquel 56 decae al cobalto 56 y en el proceso libera un positrón más un antineutrino electrónico. Luego el cobalto 56 decae al hierro 56 y en el proceso libera un positrón más un neutrino. Bueno, no, el cobalto 16 decae al hierro 56 y libera un positrón y un antineutrino electrónico. Entonces,
Entonces, como les platicaba antes, de que algunas estrellas, al ocurrir el envenenamiento por helio, se dificulta la fusión de protones en el núcleo de la estrella. Entonces, esto produce que la presión térmica en el interior disminuya, causando que el colapso gravitacional no pueda ser contrarrestado. Y en este caso, de otras estrellas, al ya no poder fusionar más elementos, empieza a colapsar y la estrella tiene distintas muertes, por así decirlo, porque pueden ser estrellas enanas blancas, enanas marrones, agujeros negros y nebulosas, por así decirlo. Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, estas son las referencias. Y, en fin, esta es una nebulosa. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien, entonces, gracias Alan, estuvo muy buena. Es importante ver, ¿verdad?, cómo existe en realidad ese montón de reacciones de estas estrellas. Y pues para todo esto ha tomado tiempo, ¿verdad?, para entenderlo bien. Sí. Solo remarcaría el hecho de que Uh-huh. pues es interesante ver que hay múltiples formas de reacciones nucleares en las estrellas y prácticamente que en cada una hay un rayo gamma implicado, ¿verdad? Incluso en las emisiones de positrones habrá en algún momento. No lo colocó, pero habrá. Sí hubiese sido interesante ver estas energías, ¿verdad? Y tal Sí. vez tener un conglomerado pues de cuántas radias es capaz de desprender, por ejemplo, el Sol. Sería una cantidad impresionante, ¿verdad? Sí, me faltó poner eso. Sí, sí. Pero interesante está. Gracias. Bueno. Sí, básicamente por esa liberación de rayos gamma que se daba, es que era la luminosidad de las estrellas. Por eso la estrella tiene su propia luz, por así decirlo. Eso Sí, leí. sí, sí. Bueno, si no hay más consultas, gracias, Alan. Bueno, ahí nos vemos entonces. Solo, bueno, avisarles que no sé si han revisado el campus, algunas de las actividades que han subido, he ido evaluando. ¿Verdad? Ya tengo tengo todo para evaluar la prueba, las pruebas que han hecho, pero no lo he querido hacer porque me gustaría, pues, medio darles no resolverlas, pero sí darles una idea de cómo resolver cada cosa, ¿verdad? Para que ustedes tengan pendiente de ese tipo de los problemas específicamente. Pero en cuanto tengamos tiempo lo hacemos, ¿verdad? En hora de clase. Bien, nada más. Les voy a mandar el calendario que les rato para que lo sigamos. Mañana no nos reunimos porque tengo una reunión a las 5. Nos reunimos hasta el miércoles con, me parece que Oscar. Sí, Oscar. Sí, soy yo. Vaya, pues entonces el miércoles nos Pero, reunimos. o sea que bueno, a mí me tocaba el miércoles. Sí, se mueve un día todo. Ah, ok. A usted Bueno, le está bien. tocaría el jueves. Bueno. Pero el jueves dijo que tenía otra reunión, ¿verdad? O Viernes el tengo viernes. la Bueno. otra. Entonces sí. Y Bueno. Juan tocaría hasta la otra semana, ¿verdad? Lunes y martes. Ya que anda por acá, le aviso. Copiado, licenciado. Vaya, pues entonces les mando esto
Gracias ahí por la participación. Lunes y martes, ¿no? Sí, lunes y martes. O sea, se corre 2 días. Sí, exacto, porque tengo 2 reuniones en esta semana. Ok, está bien. Bueno, Bueno, pasen feliz tarde, feliz noche. buenas noches. Nos vemos. Igual, feliz noche. Buenas noches. Nos vemos. Hasta después.